Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos a empezar la clase de lengua y literatura con mucho ánimo y entusiasmo y optimismo, como siempre, chicos. ¿En qué consiste el deber? Van a poner el título. Tenemos un cuento, como ustedes ya habrán visto. Tenemos un cuentito. Ponemos de título Las habichuelas mágicas con rojo. Este cuento ha sido escrito por Hans Christian Andersen. Título con rojo. Luego ponemos abajito el autor. Y a continuación hacemos un dibujo. Puede ser este o cualquiera de la que ustedes deseen. Pero solo un dibujo, ¿no? Un dibujo y a continuación van a hacer el resumen. Antes de que comiencen a leer, chicos, esto, vamos a hablar acerca de los pasos de la lectura. Cuando leemos un texto, no tenemos que leerla así nomás, como así. Existen pasos. Primero hacemos prelectura, después lectura y por último poslectura. Prelectura se refiere, chicos, a como un calentamiento, una lectura rápida. Vamos a leer título. Las habichuelas mágicas. Contamos cuántas páginas son. 1, 2, 3, 4 páginas. Observamos los dibujos. A ver, tenemos aquí una vaquita, un niño, un señor que le vende algo, ¿no es cierto? Debe ser las habichuelas. Tenemos un castillo, están las nubes, una planta que parece que ha crecido muy grande. ¿Qué más tenemos? Parece que la planta sube hasta el cielo. Aquí hay un gigante. Aquí hay un arpa y parece que el gigante se enoja porque se va, creo, llevando algo, puede ser. Bueno, ya hemos hecho esto, eso es prelectura. Prelectura es una lectura rápida para ver de qué trata. Vimos el título, los dibujos, las páginas y sacamos una idea. Se le llama hipótesis de la idea. ¿De qué tratará el tema? ¿Será que trata de pasteles? ¿De carros? ¿De juguetes? ¿O de unas habichuelas mágicas? En donde hay castillos, hay gigantes, hay una habichuela grande, una gigante. ¿No es cierto? Eso es prelectura. Entonces, chicos, a continuación, ¿qué nos toca hacer? La lectura. Vamos a leer estas 4 páginas y vamos a ir comprendiendo. Tenemos que leer el primer párrafo, ¿no es cierto? Vamos a leer el primer párrafo y terminamos el primer párrafo, entendemos y pasamos al siguiente párrafo. Si no entendemos el primer párrafo, no podemos continuar al segundo párrafo. Tenemos que entender el primer párrafo y pasamos a la segunda. Entendemos bien los 2 párrafos y pasamos a la tercera. Entendemos el tercer párrafo y pasamos al cuarto. Entonces, una recomendación, no saltarse. Si por ejemplo no entendieron el primer párrafo, tienen que leer otra vez hasta que entiendan y de ahí sí pasan al segundo. Entienden estas 2, pasan al tercero. Entienden estas 3, pasan al cuarto. Y así sucesivamente. Y después de leer y comprender, después de hacer la lectura comprendiendo, se llama lectura comprensiva. Aquí podemos ir también, chicos, subrayando las partes más importantes. Pueden ir subrayando. Eso se hace en la lectura comprensiva. Vamos leyendo y las partes importantes vamos subrayando. Y por último, poslectura. Como ustedes saben, poslectura quiere decir resumen. Esto van a hacer el resumen al cuaderno. Poslectura, lo que comprendieron. Escriben al cuaderno, chicos. Harán el resumen, no harán de un párrafo. Por lo menos tienen que hacer de unos... A ver, tenemos varios párrafos. Si tenemos 4 hojas, ¿no es cierto?, en el texto, ustedes tendrían que hacer de resumen por lo menos la mitad en 2 hojas. Digo esto porque al parecer en las tareas que me presentaron, algunos chicos han hecho resumen de un párrafo nomás de un texto que era un poco largo, entonces no es así de hacer, ¿no? Tienen que hacer por lo menos en la mitad. Si en el texto están 4 páginas, en el cuaderno tendrían que hacer 2 páginas por lo menos. Y no solo un párrafo, chicos, ¿no? Listos, vamos a empezar leyendo las habichuelas mágicas. Para eso voy a poner el siguiente video. Para lo cual vamos a ir comprendiendo, vamos a ir leyendo y haciendo la lectura comprensiva. ¿Les parece, chicos? Bueno, entonces vamos a ir leyendo en el texto también.
o escuchando la lectura. Hola amiguitos, el día de hoy les voy a contar el cuento de las habichuelas mágicas por Hans Christian Andersen. Periquín vivía con su madre en una pequeña cabaña del bosque. Después de que su padre murió, la situación de la familia empeoró tanto que la viuda tuvo que pedirle a Periquín que fuera a la ciudad para intentar vender lo único que poseían, una vaca. El niño llevó la vaca atada con una cuerda y en el camino se encontró con un hombre que llevaba una bolsa de habichuelas. El hombre explicó a Periquín que aquellas habichuelas eran mágicas y las ofreció a cambio de la vaca. Periquín aceptó el cambio y volvió muy contento a su casa con la bolsa de habichuelas. Su madre, disgustada, se puso a llorar. Contrariada, ella cogió las habichuelas y las arrojó a la tierra. Al día siguiente, cuando Periquín se levantó, fue grande su sorpresa al abrir la ventana y notar que las habichuelas habían crecido tanto que sus ramas se perdían de vista hacia el cielo. Sin pensar dos veces, Periquín trepó por la planta y subió lo más alto que pudo, por encima de las nubes. Allí encontró un país desconocido. En ese país había un castillo en donde vivía un malvado gigante. Periquín había escuchado de él, porque a muchas personas les había arrebatado sus pertenencias. El gigante acostumbraba quitarle las cosas, sobre todo a las personas más pobres. Periquín, con mucho temor, entró en el castillo y vio al gigante. Tenía una gallina que ponía huevos de oro cada vez que le ordenaban. Periquín pensó que, con aquella gallina, él y su mamá podrían tener dinero para comprar comida. Esperó que el gigante se durmiera y, muy despacito, se llevó a la gallina. Llegó a las ramas de las habichuelas y, descolgándose, tocó el suelo y volvió a la cabaña. Su madre se puso muy contenta. Con los huevos que ponía la gallina, los dos vivieron tranquilos por mucho tiempo, hasta que la gallina murió. Entonces Periquín trepó otra vez por la planta y volvió al castillo. Escondido detrás de una cortina, pudo observar cómo el gigante contaba las monedas de oro que sacaba de un bolsón de cuero. En cuanto se durmió el gigante, salió Periquín a coger el bolsón de cuero y se echó a correr hacia la planta y luego hasta su casa. Con las monedas de oro, Periquín y su mamá tuvieron dinero para vivir mucho tiempo. Un día, el bolsón de cuero quedó completamente vacío y Periquín escaló otra vez las ramas de la planta para ir al castillo del gigante. En esta ocasión vi al gigante guardar una cajita en un cajón. Cada vez que se levantaba la tapa, dejaba caer una moneda de oro. En cuanto el gigante salió de la habitación, el niño tomó la cajita prodigiosa y se la guardó. Desde su escondite, Periquín vio que el gigante se tumbaba en un sofá, mientras un arpa tocaba sola, sin que mano alguno rozara sus cuerdas. Sonaba una preciosa música. El gigante escuchaba atento la melodía y, poco a poco, fue cayendo en el sueño. Periquín aprovechó la ocasión para coger el arpa y echar a correr, pero el arpa estaba encantada, y al ser tomada por Periquín, empezó a gritar: ¡Eh! ¡Señor amo, despierte usted, que me roban! El gigante despertó con un salto, vio lo que ocurría y salió en persecución de Periquín. Retumbaban a espaldas del niño los pasos del gigante cuando ya, sujeto a las ramas, empezaba a bajar. Periquín se daba mucha prisa, pero al mirar hacia la altura descubrió que el gigante también descendía hacia él.
No había tiempo que perder. Periquín gritó a su madre, que estaba en casa preparando la comida. «¡Madre! ¡Tráigame el hacha enseguida, que me persigue el gigante!». Acudió la madre con el hacha y Periquín, de un certero golpe, cortó el tronco de la habichuela. Al caer, el gigante se estrelló y pagó así sus fechorías. Periquín y su madre vivieron felices con el producto de la cajita, que al abrirse dejaba caer una moneda de oro. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.